aquí para presentar el libro de Enrique González, en 1976, el año que vivimos peligrosamente. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Enrique que haya pensado en mí para presentar su libro, un libro que, como diré enseguida, creo que es muy interesante, porque trata de un año. Antes se lo contaba y le dije, oye, si no te molesta, hablaré del tema. El año 76, es un año para mí interesante porque era el primer año en que yo daba clases en la universidad. Empecé en octubre del 75, aún vivía Franco. Se murió al cabo de un mes y medio de empezar clases, cuando las clases empezaban en octubre, no como ahora que se empiezan en septiembre. Y justamente en febrero del 76, unos alumnos me pidieron que diera una conferencia en Vilanova y la Geltrú sobre el franquismo. Y aún conservo los carteles que además se divulgaron por toda la ciudad, Vilanova, con el título de Historia del franquismo. En febrero del 76, hablar de historia del franquismo en febrero del 76 era ya, bueno, en un momento en que aún el franquismo institucionalmente estaba muy presente, no estaba Franco, pero en cambio sí que estaba muy vigente, muy presente el franquismo. Porque efectivamente el año 76 es un año ciertamente importante en la historia de la transición. ¿Qué características podríamos considerar que tiene el año 76 a nivel general, para contextualizar un poco el libro de Enrique? Bueno, en primer lugar hay que recordar que 2 días después de la muerte de Franco fue nombrado rey de España y por tanto jefe del Estado el hasta entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, que había sido designado sucesor de Franco en el año 69. Curioso porque España, después de acabada la guerra, en el 39, no se sabía qué era como Estado. No fue hasta la ley de sucesión del año 47 cuando en esta ley se consideró que España sería un reino, pero un reino sin rey, porque al mismo tiempo Franco se auto-otorgaba la jefatura del Estado de manera vitalicia. Y no fue hasta la ley del 69 cuando Franco designó a Juan Carlos, que había sido educado bajo el franquismo, en fin, como mentor tuvo a Torcuato Fernández Miranda, si no recuerdo mal, en fin, fue educado bajo el franquismo y entonces sí, 2 días después de la muerte de Franco, fue nombrado jefe del Estado y rey. Mientras que, al mismo tiempo, quiero recordar que el jefe de gobierno, el que presidió el gobierno, seguía siendo Carlos Arias Navarro, que ya lo había sido en la etapa desde la muerte de Carrero Blanco, desde la subida al cielo en cuerpo y alma de Carrero Blanco en diciembre del 73, fue designado a Arias Navarro, que era conocido, quiero recordarlo también, como el carnicerito de Málaga, por el papel que tuvo como fiscal en los consejos de guerra que hubo en Málaga durante la guerra civil, que fue un personaje atroz. Sin embargo, el carnicerito de Málaga habló ya mientras vivía Franco y luego siguió hablando de reformas. Incluso se llegó a hablar de las reformas de febrero, de que el febrero, en fin,
en fin, se llevarían a cabo, pero, en fin, que las reformas que había anunciado Arias Navarro no llevarían a la democracia, enseguida se puso de manifiesto, porque efectivamente el año 76 fue un año ciertamente contradictorio y muy conflictivo. Durante los primeros meses del año 76, efectivamente, el país en general, el Estado español, vivió toda una serie de episodios que recordaban los mejores tiempos del franquismo. Por ejemplo, las dos manifestaciones que hubo en Barcelona el 1 y el 8 de febrero del 76, manifestaciones convocadas por la Asamblea de Cataluña a favor de la libertad, de la amnistía, del Estatuto de Autonomía, fueron brutalmente reprimidas por la policía. Si no recuerdo mal, justamente la fotografía que hay es la del centro, es de no sé si del 1 o del 8 de febrero, pero es una represión total de estas manifestaciones. El día 3 de marzo, además, tuvieron lugar los acontecimientos de Vitoria, de la cual se habla bastante en el libro, simplemente recordarlos. La policía en Vitoria, en la ciudad vasca, disparó contra una asamblea de trabajadores que llevaban 2 meses en huelga y provocó nada más y nada menos que 4 muertos en su acción represiva. Y otro acontecimiento también que ponía de manifiesto que ciertamente el gobierno de Arias Navarro no llevaría a ningún sitio. En fin, otro acontecimiento fue lo que aconteció el día 9 de mayo, cuando tuvieron lugar los hechos de Montejurra. En Montejurra era este espacio navarro donde cada año se celebraba la tradicional concentración carlista, que en este año, en el 76, en concreto en el 9 de mayo, también la tradicional concentración carlista acabó con 2 muertos y diversos heridos. Por tanto, era evidente que nos encontramos en unos meses de una enorme conflictividad a nivel político. Justamente en contraste con estas acciones que demostraban que la posición, en contraste con estas actuaciones del gobierno, nos encontramos con una oposición que estaba ganando terreno o pretendía ganar terreno en la legalidad. Por ejemplo, el 15 de abril, aún en esta etapa de Arias Navarro, el sindicato socialista, la UGT, celebró en Madrid su 30 congreso. Al mismo tiempo, unas semanas después, el 29 de mayo, el Partido Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, la versión catalana del PC, celebraba en Terrassa su primer míting y al mismo tiempo, en junio del mismo año, lo hacía la Convergencia Socialista de Joan Raventós. De tal manera que la situación era un poco contradictoria en estos sentidos. Al final, la falta de perspectiva, al final la falta de salida en el gobierno y también las propias desavenencias dentro del gobierno, los desacuerdos que parece que hubo entre Arias y el rey, acabaron conduciendo a la crisis final. El día 1 de julio del año 76, Arias Navarro
presentaba su dimisión y de forma interina se le concedía la presidencia de gobierno al teniente general de Santiago, que asumía las funciones de manera interina. Efectivamente, a partir de estos momentos todo era posible. 2 días más tarde de la dimisión de Arias Navarro, el rey nombraba nuevo presidente de gobierno, Adolfo Suárez, un personaje que hoy lo podemos decir absolutamente gris, un hombre que en el gobierno de Arias Navarro justamente había sido nombrado ministro secretario general del movimiento, o sea, que venía del falangismo puro y duro, de la Falange, del Partido Único franquista, y sobre el cual, sobre Adolfo Suárez, nadie daba un real. Pero justamente fue el gobierno presidido por Adolfo Suárez el que acabaría llevando a cabo la reforma política con el consentimiento final, y esta es una de las características también del año 76, de la oposición clandestina. La conciencia generalizada de que España se había convertido desde la muerte de Franco en una especie de olla a presión que amenazaba con explotar si no se permitía, diríamos, la emanación de gases, acabó siendo un elemento esencial que, con numerosos problemas, acabaría permitiendo la concreción de una reforma política que incluso esta reforma política la acabó aceptando la oposición democrática. A partir, por tanto, de julio del 76, y en una situación que no dejó de ser contradictoria, se dieron los pasos más importantes hacia lo que podríamos denominar una monarquía democrática. Ya durante el mismo mes de julio se llevaron a cabo algunos gestos significativos, como el anuncio de unas futuras elecciones generales que textualmente se dijo que se celebrarían antes del 30 de junio del 77, y también se aprobó en el mismo julio del 76 un decreto ley de amnistía que de todas maneras no fue nada bien recibido por la oposición porque, entre otras cosas, no incluía los delitos de sangre. También Suárez se reunió en secreto con el dirigente socialista Felipe González. Felipe González había llegado a la Secretaría General del partido poco tiempo después. En el año 74 se había celebrado el famoso Congreso de Siresnas, en el que él y su compañero Adolfo Guerra se hicieron cargo del partido. Bueno, Congreso de Siresnas, yo el otro día aún estuve mirando las ponencias y el manifiesto que se aprobó. Bueno, era rupturista total, estaban a favor del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Bueno, si hoy enseñásemos a la gente del PSOE lo que se aprobó en el Congreso de Siresnas del año 74, en fin, no sé qué pensarían, ¿no? De hecho, por tanto, Felipe González, ya como secretario general del PSOE, también tuvo sus primeras reuniones con Suárez. De hecho, se trataba de ir preparando el terreno para una para una operación política de envergadura que pretendía, sin embargo, transformar desde dentro, desde el propio franquismo, las instituciones políticas de la dictadura, transformarlas en unas instituciones democráticas. De hecho, el reto no era pequeño,
porque Suárez tenía claro que quería hacerlo desde la legalidad franquista y, naturalmente, debía convencer a muchos sectores políticos, sociales y también, naturalmente, militares de la bondad de sus propósitos y de que el único camino era reformar el régimen político franquista para convertirlo en una monarquía democrática. Yo siempre digo que Suárez tenía muy claro lo que había escrito Lampedusa en El gato pardo. Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, ¿no? En fin, lo que en el siglo XIX Lampedusa dijo en el gato pardo, ahora lo aplicaba también Suárez en el caso de España, cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Hay que decir que ya en estos momentos se empezaban a oír el ruido de sables. Evidentemente hay que tener en cuenta que la mayoría de los militares, de los generales que estaban presentes en aquel momento, habían hecho la guerra con Franco. Por tanto, en fin, que ahora se les pretendiese cambiar el régimen que ellos habían ganado en la guerra por una democracia, no les gustaba absolutamente nada. Con este ruido de sables y con un ejército totalmente expectante, el 18 de noviembre del año 76, las Cortes franquistas decidían podríamos denominar su suicidio colectivo cuando aprobaban por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones la ley de reforma política. Es en este marco que en diciembre del 76 tuvo lugar el referéndum de la reforma política, un referéndum ante el cual la oposición democrática, que aún estaba en la clandestinidad, respondió con la abstención, pero que, en cambio, la reforma política y el referéndum representó el primer paso hacia el desmantelamiento de las instituciones franquistas. De hecho, a estas alturas, diciembre del 76, la oposición había ya rebajado mucho sus planteamientos, se estaban abandonando también los planteamientos rupturistas y se estaba aceptando, en catalán diríamos sisplau per força, la reforma política que ofrecía el gobierno. Bien, es en este marco político que he intentado resumir, este marco político que estaba avanzando hacia la transición democrática, que Enrique González centra su estudio en la conflictividad sociolaboral de este año. Una conflictividad sociolaboral muy intensa, motivada sobre todo por dos razones o por dos causas. En primer lugar, por las consecuencias de la crisis económica mundial que se había iniciado en el año 73, pero que en España empezó a completarse, a contemplarse un poco más tarde. De hecho, en fin, esta crisis económica del 73 fue, sobre todo durante la transición, que estuvo presente. Y, en segundo lugar, claro está, otra de las razones que contribuyen a explicar la intensidad de esta conflictividad sociolaboral la encontramos en la situación política que se estaba viviendo y también en la progresiva irrupción de los sindicatos clandestinos, básicamente del sindicato que en aquel momento tenía mayor presencia en España, como eran las comisiones obreras. En su libro, Enrique estudia la intensidad conflictiva de este año. Sin embargo,
de una manera bastante peculiar, básicamente porque, en primer lugar, utiliza unas fuentes, utiliza una documentación que yo sepa, hasta hoy nadie la había utilizado, la documentación que utiliza Enrique, como son los informes procedentes tanto de los gobernadores civiles como de los delegados sindicales. Hay que recordar, entre paréntesis, que en estos momentos aún existía la OSE, la Organización Sindical Española, que era el sindicato vertical, el único oficialmente legal, e incluso también utiliza informes de la policía. Y lo hace, curiosamente, estudiando provincia por provincia, estructuradas todas ellas en tres apartados muy concretos. En primer lugar, las provincias con nula conflictividad. En segundo lugar, las provincias con escasa conflictividad. Y, finalmente, las provincias con alta conflictividad. No deja de ser curioso que solo en la provincia de Madrid no exista documentación. La provincia de Madrid es la única que no encontraréis en el libro de Enrique, sobre todo por esta razón, porque no se conservó. Seguro que también hubo informes, pero no se conservó esta documentación. En cambio, la provincia más documentada, la provincia donde hay más documentación, no deja de ser curioso, es Barcelona. Pero el libro le dedica 60 o 70 páginas. Es la provincia que está más estudiada, porque, sin ningún tipo de duda, la provincia de Barcelona es donde se produce una conflictividad sociolaboral mayor. Además de Barcelona capital, aparecen Terrassa, Sabadell, Mataró, Vilafranca del Penedès, en fin, casi todas las ciudades con una cierta conflictividad. Y en el estudio a partir de esta documentación tan peculiar, se tratan tanto de las huelgas del movimiento huelguística como de las asambleas obreras que también los delegados franquistas, pues cuando hay una asamblea la relatan, las manifestaciones, etcétera, etcétera. Otra característica que me gustaría destacar del libro de Enrique es que en los informes, tanto del gobernador civil como de los delegados sindicales, aparecen la práctica totalidad de los sectores industriales, aparece también la construcción. En fin, los obreros de la construcción también tuvieron un importante papel en la conflictividad social del periodo, e incluso aparece el sector agrario, una España que en estos momentos ya era una España industrial, pero que en determinadas provincias pues el sector agrario, el campesinado aún jugaba un papel, pues también en el sector agrario hubo una cierta conflictividad. Y ni qué decir tiene que episodios como el que se produjo en Vitoria, que ya he comentado, los acontecimientos de Vitoria, o también, curiosamente, la huelga general que tuvo lugar el 12 de noviembre del año 76, convocada en este caso por la que se denominaba Coordinadora de Organizaciones Sindicales, evidentemente una coordinadora clandestina. En ella estaban comisiones, UGT, la USO. Esta huelga general
se adoptó en contra de las medidas de ajuste laboral y económico que estaba adoptando el gobierno de Suárez y también, no solo por razones estrictamente económicas, sino también por razones políticas. Se pedía la amnistía y las libertades democráticas. Por tanto, también, tanto la huelga general como los acontecimientos de Vitoria aparecen en muchos de los informes, tanto de los gobernadores civiles como de los delegados sindicales. Informes que contienen ciertamente mucha información, realmente son informes muy informativos, a veces simplemente estadísticos, aunque alguna vez, y tú lo pones de relieve, se equivocan, ¿no? Hay algunos informes, algunas estadísticas que están equivocados, pero que, bueno, la información que dan es riquísima, ¿no? Incluso a veces dan estadísticas de los obreros que están en activo, los que están en paro, el sector al que pertenece cada obrero. O sea, bueno, son unas estadísticas ciertamente muy ricas en formación, pero que pone de relieve que efectivamente las autoridades, tanto gobernadores como delegados sindicales, y que decir tiene que la policía, seguían siendo básicamente franquistas y efectivamente el trato que daban cuando mencionaban a los sindicatos ilegales o a las organizaciones políticas, especialmente al Partido Comunista, en ningún caso hacían prever que se estaba avanzando hacia una, digamos, democracia, ni que sea una democracia monárquica. En fin, no quiero haceros perder más el tiempo. El libro de Enrique González no solo es fundamental para conocer con intensidad aquello que sucedió en 1976, aquello que sucedió el año que vivimos peligrosamente, sino que también en buena medida nos ayuda a entender la transición, una transición que a día de hoy se nos antoja como un periodo bastante fallido. Fueron unos años que en ningún caso podemos considerar modélicos, a pesar de que hay una determinada historiografía y bibliografía que pretende presentar el modelo de transición como un modelo que se puede aplicar en otros países. Yo, en fin, no lo aconsejaría, no solo porque por el camino muchas de las esperanzas de un cambio se perdieron, en fin, quedaron por el camino muchas esperanzas de un cambio que se intuía mucho más radical, mucho más rupturista respecto al pasado, sino porque además, bueno, la transición fue un periodo en el que las víctimas mortales que hubo fueron muy numerosas, no solo víctimas de la ETA, que también, o del Grapo, que también, sino incluso víctimas tanto de las actuaciones policiales, que como os he dicho ya en el 76 las hubo importantes, sino también acciones de una extrema derecha que fue enormemente beligerante. En fin, el libro de Enrique también sirve para entender lo que os acabo de comentar. Gracias, Enrique, por haber escrito este libro. Muchas gracias, Pelay. Y para no... Buenas tardes y muchas gracias, Pelay, por tu introducción, que ha sido, como siempre, bastante brillante y a la cual has hecho honor, como siempre, a este tipo de intervenciones.
Y aparte de agradecer, como siempre, a Luis Calvo la deferencia de organizar este tipo de actos, por supuesto, y que cuenten con la participación, en este caso, ¿no?, de un trabajo de investigación que lleva a cabo, pues quisiera entrar ya directamente al meollo de la cuestión, ¿no? Y la verdad es que lo primero que quiero plantear es algunas apreciaciones sobre 1976, diferentes, por supuesto, a lo que ha dicho Pelay, que me han parecido muy oportunas, para no repetirme. Y, por otro lado, una de las, digamos, de las cuestiones más relevantes del 76 y que no está normalmente en los libros de texto, ni sale tampoco en los medios de comunicación, ni tampoco está en el discurso mayoritario académico que se ve en la mayoría de las universidades, es la conflictividad sociolaboral de aquel año. Y precisamente me parece un rasgo fundamental y he tratado de plantearlo desde dos puntos de vista, uno cuantitativo y otro cualitativo, para intentar ver la importancia que, a mi juicio, tiene esas movilizaciones, fundamentalmente de la clase trabajadora y también de otros sectores que se movilizan en aquel año, precisamente para remarcar esta idea que no sale, ni mucho menos, en los medios de comunicación, ni tampoco tiene gran recorrido, lamentablemente, en los libros de texto, ni tampoco en la universidad, no de una forma mayoritaria. Y luego ya, por supuesto, plantearé algunas de las conclusiones que he sacado de todo este material que decía Pelay, que he visto y demás tanto en las memorias de los gobernadores civiles como en las memorias de los delegados sindicales de la Organización Sindical Española, que se conocía vulgarmente como el Vertical, ¿no? Y entrando ya, digamos, a los aspectos que acabo de mencionar, desarrollándolos, intentaré que sea lo menos posible, pero creo que merece la pena plantearlo porque es así como me ha parecido más conveniente hacer esta introducción. Yo creo que el año 76, en realidad, a mi juicio, no empieza el 1 de enero. Creo que comienza con la muerte de Franco. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por un lado, que abre una especie de espita que estaba contenida y que sirve un poco de catalizador de un malestar que se llevaba ya acumulando durante años del periodo que se conoce como el tardofranquismo, ¿no?, que es finales de los 60 y buena parte de los 70, sobre todo el primer lustro. Y claro, en algunos libros, o sea, en una parte, para mí, excesivamente amplia de la historiografía, se suele confundir, en mi modesta opinión, el accidente con la necesidad. El accidente fue el fallecimiento del dictador, pero la necesidad de que la dictadura se estaba resquebrajando venía de antes. Y por tanto hay que darle la significación que tiene. Es que te da la impresión de que antes de la muerte de Franco, España era un vergel, y que justo con la muerte de Franco, no se sabe por qué, empiezan a surgir movimientos de protesta hasta debajo de las piedras. Y esa explicación, a mi juicio, no solo es que es superficial, sino que carece de cualquier fundamento científico, en mi modesta opinión. Una cuestión es que efectivamente aquello supuso un espaldarazo a un fenómeno que se venía desarrollando, y otra cosa distinta es que hasta entonces la situación había sido totalmente tranquila y el régimen gozaba de extraordinaria salud. A mi juicio creo que eso es un error muy importante. Y luego creo que tampoco el año 76 termina el 31 de diciembre, sino que finaliza en los días 24 y 25 de enero con la matanza de los abogados de Atocha. ¿Y esto por qué lo planteo? A mi juicio por dos factores. Uno, la imponente movilización social que se da como consecuencia de este asesinato tan brutal de la ultraderecha, como planteaba Pelay, con connivencia clara de los sectores, de amplios sectores de la policía y de los cuerpos de seguridad del Estado. Y al mismo tiempo que se da ese fenómeno, también es muy importante valorar cómo lo plantea el Partido Comunista de España, el partido del antifranquismo, en aquel momento. No se puede entender cómo deviene la transición, cómo se desarrolla la transición, si no entendemos no solo la movilización social tan imponente que se da, sino cómo el Partido Comunista la orienta, la canaliza y, en última instancia, plantea una determinada orientación. Tanto es así
que lo que caracteriza aquello, y no solamente lo digo yo, sino los propios líderes del Partido Comunista, lo plantean como que lo que había que hacer era no provocar una nueva reacción de la ultraderecha, no provocar, como planteaba Pelay efectivamente en su intervención, a los sectores más ultramontanos del ejército, y por tanto la moderación era lo que se imponía. Tanto es así que esa moderación fue alabada por el famoso periódico ultraderechista El Alcázar, que ha sido la única vez en que un periódico ultraderechista ha dicho que le parecía bien la actitud que adoptaron los líderes del Partido Comunista de España de moderación y de sensatez y de responsabilidad para con respecto a la respuesta de esos asesinatos. Por tanto, a mi juicio, siendo por supuesto, una periodización que está sujeta a otros criterios, me parece que esas son las coordenadas de aquel año 76, que no empiezan ni el 1 de enero, ni tampoco terminan el 31 de diciembre de dicho año. Y claro, ¿cómo he querido plantear que aquellas movilizaciones fueron extraordinariamente importantes? He utilizado las fuentes oficiales, que precisamente no estaban a favor de ese tipo de movilizaciones, que además, como ahora voy a comentar, no las trasladaban en su integridad, ni las contabilizaban todas, pero sí para demostrar que a pesar de todo, era tal la movilización que aparecían informes confidenciales de los gobernadores civiles que enviaban al Ministerio de la Gobernación y en informes confidenciales que enviaban los delegados provinciales del Vertical a la sede central en Madrid, para que no hubiera ninguna duda de que esas fuentes, lejos de contribuir a dar la idea de que había una movilización extraordinaria, sino que al revés, trataban de alguna manera de infravalorarla o cuanto menos de no darle la enjundia que tenían, la importancia y la relevancia que tenían. Solamente voy a dar estos pequeños datos para ver el volumen de la información que he tratado, ¿no? He visitado 27 archivos, 4 estatales, 6 regionales y 17 provinciales. He conseguido 49 de 52 provincias, he conseguido memorias, solo me ha faltado la que decía Pelay, Madrid, Lugo y Alicante. Y me ha sido imposible localizarla, ni a través de los archivos estatales, ni de los provinciales, ni de las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, incluso me llegó a decir un archivero de allí, que ya estaba jubilado, que cuando llegó el 77 toda la documentación se quemó del Gobierno Civil. El caso es que no he podido conseguirla, lamentablemente, de esas 3 provincias. Del resto, tengo documentación de 35 con 2 memorias y de 14 con una memoria. O sea que en total he conseguido recopilar 84 memorias de las 104. Con lo cual, hombre, creo que es un volumen suficiente de este tipo de material para darnos una idea de, efectivamente, la conflictividad que había viendo este tipo de documentación, ¿no? Por otro lado, la clasificación que he utilizado es la que antes ha referido Pelay, y la he hecho cogiendo los datos de conflictividad del Ministerio de Trabajo oficiales del año 74 y 75. Según eso me salen con más de 50 conflictos 11 provincias, entre 1 y 50 me salen 28 y con 0 conflictos me salen 13 provincias. ¿Con qué objetivo? Con que se viera sobre todo que incluso tanto en las conflictivas como en las de escasa conflictividad como en las nulas, el 76 es especial. En cualquiera de los tres ámbitos. Y digo más, para que veáis hasta qué punto la inestabilidad fue una tónica absolutamente central de aquel año. En el caso de los gobernadores civiles y también los delegados de gobierno, que así se llamaban en Ceuta y Melilla, se producen cambios durante ese año de gobernadores civiles en 43 provincias y se producen 92 cambios. Solamente 9, Ávila, Burgos, Cádiz, Huesca, Jaén, Palencia, Salamanca, Teruel y Valladolid, no hay cambios de gobernador. En los demás, en todas. Pero es que en 7 provincias hay 3 cambios en ese mismo año, y en 35 hay 2. Y solo en Barcelona, que es justamente la única, tiene un cambio. Eso hace que veáis la situación de enorme inestabilidad, que podemos trasladar también al caso de los delegados provinciales, donde en el BOE conseguí ver que había en más de 30 provincias cambios de los delegados sindicales en cada una de esas provincias, en más de 30. Con lo cual,
creo que son datos más que suficientes para valorar la enorme inestabilidad a la que se refería Pelay en su introducción, en este caso a través de los cargos que he elegido de estas autoridades provinciales que había en todo el territorio, para ver efectivamente esa enorme inestabilidad, ¿no? Y yo creo, claro, que aquí pues se da por un lado esa corriente historiográfica mayoritaria que resalta sobre todo el papel de las élites económicas franquistas y políticas, que las ha mencionado Pelay, sobre todo el caso no tanto de Eras Navarro, sino de Adolfo Suárez. Al mismo tiempo hablan de ese desarrollo que hubo durante la dictadura, sobre todo a partir del Plan de Estabilización de 1959 y el famoso milagro económico, que es el que provoca efectivamente una serie de cambios en el sistema económico, pero que se ven, digamos, de alguna forma incompatibles con el mantenimiento del régimen político. Y ese es uno de los aspectos donde más insistencia hace el discurso mayoritario historiográfico. Y finalmente, que eso es un poco lo que más, y aquí ya me quito de mi careta de objetividad y pongo la subjetiva, es lo que más me hierve la sangre, es que se plantea incluso la pasividad de la sociedad española, o incluso que era prácticamente una minoría la que se movilizaba en aquel entonces. Claro, por suerte, ha surgido fundamentalmente desde finales de los años 90 otra corriente que insiste en que efectivamente estas tesis no se ciñen realmente a los acontecimientos históricos que dieron con la caída de la dictadura y con la transición hacia un régimen democrático. E insisten mucho en las presiones desde abajo para explicar lo que sucedió. Y en ese sentido yo me identifico más con esta corriente. El problema es que me da la sensación de que es una especie de que es un reconocimiento de esas presiones, pero sin darle, en mi modesta opinión, la importancia que tuvieron. Entonces se quedan en que tuvieron una cierta relevancia, pero no tanto, porque en definitiva el régimen era muy fuerte, la oposición muy débil, y todavía el franquismo, y sobre todo su baluarte fundamental, el ejército, tenía la sartén agarrada por el mango. Entonces, yo en ese aspecto he querido plantear, y os voy a decir algunas cifras oficiales para que veáis el volumen de lo que estamos hablando. Según el Ministerio de Trabajo, en 1976 se dan más de 3.600 huelgas, que, según ellos, abarcan a más de 2,5 millones de huelguistas. Según el Ministerio de Gobernación, que hacía estadísticas trimestrales, alcanzan 34.000 huelgas el año 1976. Y según los servicios oficiales del Sindicato Vertical, dan más de 1.500 huelgas, pero más de 3.600.000 trabajadores en huelga. Repito, más de 3.600.000 huelguistas. Es más, en un informe del secretario general de la OSE del 30 de marzo de 1976, decía que a 12 de marzo ya había plantillas afectadas más de 2 millones y afectados, es decir, huelguistas, 1,5 millones casi. Horas de trabajo no realizadas, cerca de 50 millones de horas de trabajo no realizadas, remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores, más de 3.000 millones, y valor de la producción no realizada, más de 15.000 millones. Insisto, cifras oficiales a 12 de marzo de 1976. Pero es más, el periodo del 67 al 74, por parte de la Organización Sindical Española, se producen más de 72 millones de horas perdidas. En el 76, sus datos son más de 110 millones, solo ese año. Es más, las remuneraciones no percibidas del 76 son el doble que el periodo que va del 67 al 75. Y para que veáis más los datos, la población ocupada entonces era algo más de 12.600.000 personas, pero la población asalariada no llegaba a 9 millones. Relacionarlo con los datos que os acabo de plantear. Y fijaos una pequeña comparativa europea. Todos ellos con regímenes democráticos. Y es verdad que en un contexto donde lo que predomina en la mayoría de ellos son un auge del conflicto social y un auge de la lucha de clases. Pero todos ellos con regímenes democráticos. Por cada 1.000 trabajadores,
en España salían 1.400 días de huelga. La media de la Comunidad Económica Europea eran 390. Por cada 1.000 obreros industriales en España había más de 2.000 días de huelga. En la media de la Comunidad Económica Europea, 595. Es más, las huelgas del invierno del 75 y la primavera del 76, en términos relativos, hicieron que España fuera el primer país de Europa en conflictividad. De la Europa occidental, me refiero. Estamos hablando porque todavía entonces existía la Europa del Este. Me estoy refiriendo a la Europa occidental, ¿eh? Pero es más, se han hecho estudios sobre manifestaciones. Aquí el abanico se abre un pelín más, porque llega desde noviembre del 75 hasta las primeras elecciones de junio de 1977. Se han valorado 800 manifestaciones, en las que participaron 3,5 millones de personas, con una matización, ¿eh? Aquí se contabilizan todas, con lo cual se repiten, lógicamente, manifestantes. Pero veamos el dato, insisto, 3,5 millones de personas. Eso ahora mismo, según los datos que dio la Organización Sindical Española de conflictividad, es como si se movilizaran ahora cerca de 8 millones de trabajadores. En la España actual, con la población asalariada que existe, es como si el equivalente ahora sería la movilización de cerca de 8 millones. Fuentes como la revista Cambio 16, de entonces, que os acordáis que es una de las revistas que tenía más tirada y que llegaba a un sector más amplio de la población, daba datos de huelguistas en el 76 de cerca de 5,5 millones. Casi, no casi, más de un 50% de la población asalariada. Por tanto, a mi juicio, estos datos revelan que, hombre, esa generalización, esa idea generalizada, de la pasividad de la sociedad española y de que no había conflictividad, en fin, me parece que no se aciñe en absoluto a la realidad de 1976 en el Estado español. Esos son los datos cuantitativos, pero como os decía antes, voy a dar algunos aspectos cualitativos. ¿Cuáles son? Las plantillas de la mayoría aplastante de los núcleos fundamentales del capitalismo español estuvieron en huelga en aquel año. Metal, como decía antes también Pelay, metal, construcción, textil, etcétera. Todos los sectores prácticamente punteros del capital español estuvieron en huelga en aquel año, paralizando la producción en buena parte de dicho año. En buena parte. Pero no solo eso, sino que también servicios esenciales estuvieron en huelga, de forma generalizada. Transporte, telefonía, salud, la banca. Todos esos sectores esenciales estuvieron en huelga durante la enseñanza, que estuvo durante todo el año casi prácticamente en huelga aquel año, con lo cual se ve que perfectamente era una situación que perturbaba ostensiblemente la vida ciudadana en aquellos momentos. Un dato muy interesante del que luego, si me permitís, haré una pequeña mención. Las capas medias también participaron de una forma muy importante. Desde, como decía muy bien Pelay, el sector agrario con el pequeño propietario, también aquí en las ciudades también participa, pero no solo esos, sino también, y eso es importante, autónomos, profesiones liberales, médicos, abogados, arquitectos, que se movilizan de una forma clara durante todo ese periodo. Y claro, para contextualizar esta impresionante movilización, ¿qué marco político teníamos? Y eso hay que recordarlo, muy bien lo planteaba también Pelay, que había despidos, sanciones, multas, heridos, muertes. Eso es lo que había en aquel periodo. Fijaos solamente un dato que da también el secretario general de la OSE con fecha 30 de marzo. El total de despidos producidos como consecuencia de la participación en alteraciones en esos 2 meses eran de 6.500 trabajadores. Datos oficiales, ¿eh? Los que estaban en ese momento, en el 12 de marzo, ascendían a 5.545. Y los que tenían suspensión de empleo y sueldo, casi 20.000. Es decir, en apenas 2 meses había más de 30.000 despedidos en este país. Datos oficiales. Y ya incluso dice el propio informante que hay que tenerlo, esta información con bastantes cautelas, porque posiblemente serían más. Decenas de miles, insisto, solo en los meses de enero y febrero.
que da una idea muy clara de aquella situación. Es más, ¿en qué contexto también se movilizan los trabajadores? Con una legislación social absolutamente en contra de sus intereses, con una legislación social que favorecía claramente a la gran patronal y que favorecía, lógicamente, el mantenimiento del régimen. Fijaos el ejemplo claro, uno de ellos, que es de una empresa que además se daba en Cataluña, Deslite, y que es muy significativo, para que veáis, una plantilla de 275 trabajadores. Fueron expedientados y posteriormente, por sentencia de magistratura, esto lo hizo una nota de una de las comandancias de la Guardia Civil a la que tuve acceso, fue declarado nulo, por cuyo motivo, en la mañana del pasado 16, los enlaces se presentan a su puesto de trabajo para iniciar la jornada laboral, siéndoles negada la entrada a la dirección, que manifestó no tener conocimiento de la anulación del expediente, lo que ocasionó la respuesta de los trabajadores solidarios y no entraron. Pero, insisto, esto ocurre sin que la presencia de la Guardia Civil estuviera para garantizar la entrada de los trabajadores en la empresa. En cambio, cuando había que cerrar la empresa porque era un cierre patronal, la Guardia Civil se encargaba de asistir. Y si esos trabajadores hubieran tenido una sentencia en contra de magistratura, también habían ido la Guardia Civil para impedir el acceso de esos trabajadores. Por tanto, el signo claramente discriminatorio que padecían los trabajadores era claro y al que se tenían que enfrentar, azuzado por lo que comentábamos de acontecimientos como el 3 de marzo y lo de la matanza de los abogados de Atocha, por una violencia policial que incluso tenía enormes ramificaciones en grupos de extrema derecha que se dedicaban total y absolutamente con impunidad a la represión y al asesinato. De hecho, ya ha habido, por suerte, bastantes investigaciones como de Xavier Casals, Sofía Babí, Mariano Sánchez Soler, Luis Miguel Sánchez Tostado, Pau Casanellas, que demuestran que, en efecto, lo de la transición pacífica no se ajusta en realidad a lo que ocurrieron aquellos años, en absoluto. Por tanto, las cifras de los 3.600.000 huelguistas se dan en este contexto, no como ahora, sino aquel contexto donde participar en una huelga significaba mínimo que te despidieran, que te sancionaran de empleo y sueldo, o que incluso si lo expresabas en la calle, agresiones, torturas, detenidos y lamentablemente, y no en pocos casos, fallecimientos por asesinato de las fuerzas policiales o estos grupos de ultraderecha. De hecho, hay una cita de Cabrera y Fernando del Rey, que me comentabas antes, Luis, que es muy significativo y que da una idea de lo que existía. Esto es un libro que se ha hecho sobre el poder de los empresarios en España. Decían, el radicalismo, la dureza y la generalización de la protesta obrera hicieron pensar a muchos que un clima prerrevolucionario estaba a punto de apoderarse de España. El temor se hizo patente en los medios empresariales. Y eso es un dato que viene muy a colación de lo que luego reflejaban en muchas de las memorias, y que luego lo plantearé, los propios gerifaltes franquistas sobre la necesidad de un pacto social. No se puede entender esa propensión al pacto social sin este ambiente que existía en amplios sectores del empresariado y amplios sectores también de los jerarcas franquistas. De hecho, muchas de estas consideraciones no son mías, están extraídas, si tenéis la ocasión de leer el libro, de las propias memorias de los gobernadores civiles y de los delegados sindicales provinciales. No son de autoría mía, sino que están expuestas allí en muchos de estos casos. Tanto es así que es curioso que la Comisaría General de Puerto Llano, de la Policía, de forma irónica, decía, ha proliferado por todo el país la nueva moda de la huelga indiscriminada, y así distintos sectores profesionales, caracterizados hasta ahora por su silencio y sumisión, se han lanzado inconscientemente al paro, sin detenerse a considerar las graves consecuencias que para la economía nacional acarrea esta actitud insolidaria. Esto es lo que planteaban en la nota de la Comisaría General de Policía, que mandaba al gobernador civil de Ciudad Real y a su vez al Ministerio de la Gobernación. Por tanto, me parece que eso es una primera consideración que me parece importante reflejar para por qué justificar mi trabajo de investigación sobre el año 1976. Y ya entrando finalmente a algunas conclusiones
de lo que me ha deparado esa lectura de este tipo de documentación oficial, pues comentaros algunas que me parecen importantes. Por un lado, una que ya ha comentado Pelay y no voy a dar, pero es la extraordinaria minuciosidad del relato de un montón de conflictos. Y que no es casual, no olvidemos que es un aparato estatal que lleva casi 4 décadas, que aunque solo sea por experiencia, ya tiene un conocimiento importante de que una de sus misiones claves es eliminar o de alguna forma atenuar el peligro de la subversión. Y por tanto, claro, está muy acostumbrado a ese tipo de informes en donde no deja prácticamente casi ningún resquicio a la arbitrariedad ni al descuido, no deja nada de eso y refleja con precisión lo que ocurre en asambleas, en conflictos, en protestas, en movilizaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, y eso también lo he visto, y por eso es importante para que tengáis en cuenta las cautelas con este tipo de estadísticas, no porque sean excesivas, sino porque sean muy bajas, es que ocultan muchísimas luchas. Fijaos que de forma casual, y eso también lo explicaré, el espacio que he dedicado a cada provincia ha dependido única y exclusivamente del material con el que me he encontrado. No ha sido por criterios de conflictividad, sino que me he encontrado con un material lamentablemente muy escaso de Huelva y me he encontrado con un material extraordinariamente rico de Barcelona, porque he podido acceder a los archivos que me prestaron en la Subdirección General, en la Subdelegación de Gobierno de Barcelona. Así de claro. Y eso es un elemento que a mi juicio lo quiero poner encima de la mesa porque he contrastado que en determinados archivos históricos provinciales, como por ejemplo Asturias, Baleares y Pontevedra, me he encontrado con una cantidad ingente de recortes de prensa debidamente sellados por la OSE de esa provincia, y en cambio esas luchas no están reflejadas en su memoria. Pero en el caso de Pontevedra, decenas de hojas, y en el caso de Asturias, exactamente igual. Y en cambio luego miraba sus estadísticas y te aparecía 0 conflictos en el sector de la enseñanza en Asturias. Y tú mirabas la prensa y había, no os exagero, 60 o 70 recortes de prensa de distintos conflictos, desde profesores famosos penenes, los famosos profesores no numerarios, hasta catedráticos de instituto, hasta en la universidad, etcétera, etcétera. Y no salen reflejados. Y el sector de enseñanza de la Organización Sindical Española reflejaba 0 conflictos. Por tanto, quiero plantear esto porque donde me he encontrado esta situación he visto que no salían todos los conflictos en las estadísticas que daba la organización sindical, en este caso conocida como el Vertical. En todo caso, las conclusiones mayoritarias, no digo totales, pero sí mayoritarias, de los gobernadores civiles y de los delegados sindicales provinciales es que 1976 en conflictividad sociolaboral suponía un antes y un después. En su gran mayoría, cada uno reflejándolo a su manera, con distintos énfasis. Pero en todos ellos eso me parece que queda bastante claro y tendrán oportunidad de leerlo en el trabajo de investigación que os estoy presentando, ¿no? Y hay algunos elementos que son significativos y que no se pueden entender si no es bajo este prisma de conflictividad que, digamos, regaba prácticamente toda la geografía del Estado español. Fijaos, las luchas de aprendices se mencionan en bastantes memorias. De hecho, algunas de ellas las he seleccionado precisamente en Barcelona, en Asturias y en Huesca, que son las más significativas. Luchas de aprendices que, como todos, y si me permitís un símil del mundo animal, pues eran lógicamente el final de la cadena alimenticia. Y aun con todo, en estas luchas se reflejan cómo se mimetizaban con las tradiciones de lucha de los grandes batallones del movimiento obrero. Y dices, claro, y para ellos suponía en aquel momento, por supuesto, la expulsión de la escuela de aprendices y la oportunidad de entrar en una gran empresa, porque la mayoría de estas escuelas de aprendices existían en las grandes empresas en aquel entonces. No olvidemos que en el año 76 España era una potencia industrial. De hecho, casi el 38% de la población asalariada de este país trabajaba en la industria, entonces, no como ahora. Y esto es un dato muy significativo del contexto que se vivía para que estos sectores que estaban tan absolutamente desprotegidos, en cambio, no tomaban
como referente la movilización y la lucha para conseguir reivindicaciones laborales y mejora de sus condiciones de trabajo. El caso de las mujeres trabajadoras también es extraordinariamente sintomático. Y aquí os prometo que me parecía hasta sorprendente que en provincias como Zamora, Orense, Segovia, hubiera menciones explícitas a luchas de mujeres trabajadoras, no solo ya en espacios urbanos como Pontevedra, Zaragoza, Barcelona, Navarra o Valencia, sino incluso en estas zonas donde en sociedades furibundamente patriarcales resaltan que había conflictos en empresas donde la composición mayoritaria de género eran de trabajadoras y que incluso llegaban a ser tan radicales que no tenían nada que envidiar a la de sus compañeros de trabajo. Y lo llegan a decir en las propias memorias como un dato muy significativo, insisto, en las poquitas mujeres que entonces estaban incorporadas al mundo laboral. Y eso es otro dato que me ha parecido muy interesante, al igual que el fenómeno de las luchas en las pymes, que ya se estaba dando en el tardofranquismo, pero que en el 76 de alguna forma todavía aumenta su proporción. Un espacio laboral que es precisamente mucho más difícil para el conflicto social que la gran empresa. Y en cambio, hay en el caso de las notas de las comandancias de la Guardia Civil, que veréis en Barcelona, si quitáis, porque ellos dicen en todo momento el número de trabajadores de esa empresa cuando están informando del conflicto, quitar el número de trabajadores que están en esa empresa y no distinguís que se trata de una gran empresa o de una pequeña. No lo distinguís. Habla de cómo de las asambleas, las plataformas reivindicativas, los métodos de lucha, igual que podían darse en la SEAT, en La Roca, en Motor Ibérica, exactamente igual. No había prácticamente ninguna diferencia y eso me ha parecido muy importante. De hecho, la pregunta para mí no sería correcta decir en qué provincias hubo lucha de pymes, sino al revés. ¿En qué provincia no hubo luchas de pymes? Porque la mayoría de las memorias aparecen conflictos donde se da ese tipo de luchas. Y eso es muy importante, que refleja también, insisto, y de nuevo, aunque me llaméis pesado, el ambiente de conflictividad que se vivía, ¿no? Incluso algunos de ellos llegan a establecer una especie como de vínculo entre subdesarrollo industrial, muchas pymes y moderación política. Es que en mi provincia, como no hay mucha base industrial, hay mucha pyme, aquí lo que se caracteriza es por una cierta pasividad social y una moderación política. Curiosamente, la propia memoria empezaba a dar datos que ellos mismos se contradecían. Sacaban esta conclusión, pero no de los datos que daban, sino que era una conclusión totalmente a priorística, al margen de los hechos que ellos mismos daban en la propia memoria. Incluso cuando daban, digamos, la tesis contraria, es decir, desarrollo industrial, gran empresa y radicalización, era para decir que efectivamente esa tesis no se daba en su provincia. Si la mencionaba la contraria, era para argumentar que en su provincia no la había, y en cambio vemos que había muchísimas huelgas en esas provincias donde se veía que ese establecimiento que hacían no se correspondía con la realidad. Que de hecho, a pesar de que no existía una provincia muy desarrollada industrialmente y que había pocas grandes empresas, en cambio, eso no era óbice para que hubiese una conflictividad que por lo menos ellos mismos reconocían que era un antes y un después con respecto al periodo anterior. Y por tanto es un dato que a mí me parece muy sintomático. Fijaos en lo que os decía antes de las capas medias. Y ahora me permitís un pequeño desarrollo. La huelga de transportes que se da aquel año es espectacularmente masiva, fundamentalmente de autónomos y pequeños propietarios, muy pocos asalariados. Y prácticamente todos los delegados sindicales y gobernadores civiles la reflejan en sus respectivas provincias. Y supone realmente que en muchas de estas ciudades hay una cierta psicosis de que no hay abastecimiento, porque la huelga llega a durar incluso 4, 5 y 6 días en esas ciudades a las que aluden en sus documentos internos. Pero no solamente se da la huelga de transportistas, la huelga de panaderos, que también se da en Barcelona, se da en Madrid, en otras zonas, también tiene una repercusión muy importante a nivel ciudadano. Y fundamentalmente es de pequeños propietarios y autónomos, mucho menos en el caso de asalariados.
Y en el campo, exactamente igual, se generalizan las famosas tractoradas, donde es un fenómeno que, como vemos en un montón de prensa, también lo dicen incluso los propios gobernadores civiles y delegados provinciales sindicales, se da en bastantes partes del territorio, a pesar de la industrialización que entonces tenía España. Se dan boicots, no se entrega el trigo, porque se está en contra de los precios que se plantean, en fin, diferentes tipos de protesta que revelan ese ambiente de contestación social. Y de hecho, insisto, en el caso de los médicos y abogados, que ya me referí antes, yo creo que es generalizado este ambiente que hay de cartas exigiendo un cambio en la legislación judicial, protestas, incluso el tema de los abogados laboralistas, que una gran parte lo hacen más que por dinero, por supuesto, lo hacen por vocación y se implican de una forma importantísima. Y yo creo que son elementos que además hay que darle un aspecto cualitativo, porque una gran parte de estas capas medias eran los baluartes sociales del régimen. Es que este aspecto muchas veces pasa desapercibido en un montón de investigaciones. Tanto es así que hasta los propios documentos lo revelan, diciendo que cómo es posible que estos sectores que siempre han estado apoyando la mano dura del régimen, apoyando la estabilidad social, apoyando esa España de prosperidad que decía el régimen franquista en aquel periodo, se habían vuelto del revés y le desafiaban. Tanto es así que el tratamiento de las huelgas es diferente. Cuando hablan de la huelga de los trabajadores, los gobernadores civiles y delegados, la mayor parte de ellas las critican, los efectos materiales que generan, la perturbación ciudadana que implican, los costes económicos, el daño a la producción. Curiosamente, en el caso de las huelgas del transporte y demás, eso no aparece en las memorias. Y no es casualidad, porque en muchos casos eran sectores, claro, que hasta hace bien poco eran los que componían los famosos eventos de la Plaza de Oriente, cuando jaleaban a Franco. Esos eran los sectores fundamentales. Y en cambio ahora, insisto, estaban desafiando claramente al régimen, ¿no? Por otro lado, en la mayor parte de las memorias se plantea la subversión como causante de la conflictividad. La culpa era de la subversión, porque si no, la conflictividad no tendría esa repercusión. Ellos pensaban que las instituciones franquistas podían canalizar perfectamente esas protestas y que si se exteriorizaban era por culpa de los tejemanejes de la subversión y, por supuesto, de los enemigos de España. Y que en todo caso, contra ello había que aplicar mano dura. Se podía entender el malestar de trabajadores con una inflación que evidentemente les quitaba buena parte de sus subidas salariales, pero que no justificaba la huelga, ni el conflicto, ni la manifestación. Curiosamente, había algunos delegados, en este caso el de Granada, con bastante perspicacia, a mi juicio, que daba a mi modo de ver, en una clave de cómo entonces aquellos conflictos se generaban, cómo se desarrollaban y las dinámicas que intrínsecamente llevaban. Fijaos, decía, ya se sabe la dificultad, esto lo dice el delegado de Granada, que ofrece el distinguir con absoluta nitidez entre un conflicto laboral y una huelga de motivaciones estrictamente políticas. Las más de las veces, ambos tipos se entrecruzan y mezclan. Frecuentemente la huelga declarada por motivos laborales que acaba politizándose y también, al contrario, huelgas políticas que han acabado en peticiones de aumentos salariales. Ese era el fenómeno que se estaba dando en aquellos momentos, esa vinculación entre huelgas laborales y huelgas políticas. Algunas empezaban por huelgas políticas que terminaban con una plataforma reivindicativa de mejoras salariales, de mejoras laborales, de petición de medidas de seguridad y higiene del trabajo, y al revés, medidas que empezaban por un aumento salarial y que al final terminaban siendo claramente políticas, exigiendo amnistía, exigiendo el fin de la represión y, por supuesto, planteando la creación de organizaciones sindicales de clase, etcétera, etcétera. Y esto es un dato, a mi juicio, muy interesante. De hecho, hay una de las huelgas que me parecen más interesantes, que reflejan este periodo y que, en cambio, no sale mucho.
la huelga de los pescadores de Almería, que se da prácticamente en el segundo semestre del 76. Una huelga que en principio empieza siendo salarial, por unas mejoras económicas, por unas mejoras en la seguridad y higiene del trabajo y con toda una serie de peticiones estrictamente laborales. Lo ganan, la ganan incluso, si me permitís la expresión, por goleada. Pero no queda ahí el proceso, sino que continúan y de nuevo con más embarcaciones, con más trabajadores involucrados, dice el delegado. Esta vez no se plantean ni una sola reivindicación salarial y desde el primer momento se ve de muy difícil solución, dada la politización a que el sector ha llegado, pidiendo la dimisión del patrón mayor de la cofradía. Si bien éste dimite, no se consigue con ello dar por finalizado el conflicto, habida cuenta que entre la exigencia de los trabajadores figuraba en primer lugar que el futuro patrón mayor fuese pescador, con independencia del procedimiento de elección, que señala la normativa vigente. Esto era lo que planteaban, después de haber conseguido el 100% de las reivindicaciones laborales. Eso es un dato muy interesante y en una provincia como Almería. No estamos hablando de los batallones pesados del movimiento obrero, que son las provincias con más conflictividad, sino precisamente una de las que estaban dentro de las de escasa conflictividad, hasta el 76. Y eso es un aspecto también muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, otro aspecto que relatan estos documentos es que la negociación colectiva en aquel momento era fundamental, que de hecho vertebraba buena parte de las luchas de los trabajadores en aquel momento. Pero fijaos en un aspecto que yo también me ha parecido muy interesante también, ¿no? como el anterior. Y claro, ellos relatan la lucha de los trabajadores y decían, claro, que se tenían que enfrentar a los patronos. Claro, al mismo tiempo se les escapaba en más de una ocasión que veían que los trabajadores hacían una especie, claro, de vinculación entre lo que defendía el patrón y lo que defendía el régimen franquista. Claro, la mayor parte de ellos veían que casi nunca se ponían a favor del trabajador, que siempre la posición de cualquier institución franquista era a favor del patrón, de una u otra manera. Claro, eso al final tiene su propia dinámica. Claro, al final la lucha por la negociación colectiva empieza a adquirir unos tintes políticos. Por supuesto, porque estaba la famosísima subversión, pero también por las propias experiencias a las que llegaban los trabajadores. Claro, ellos cuando intentaban, y fijaos un ejemplo que os voy a poner, que me parece que resume mucho mejor mi explicación. Un conductor privado en una gran empresa en Madrid. Le obligaban a cumplir un horario en un determinado tiempo. Para hacer ese horario, si quería cumplirlo y no ser sancionado, tenía que saltarse, en buena parte de las ocasiones, las propias normas de tráfico. Si lo hacía, se veía también sancionado, que era la única manera de cumplir ese horario. Si hacía un tipo de reclamación individual, decía él, la mayor parte de las veces ni le contestaban y además ya aparecía en la lista negra. Si él decidía organizarse colectivamente, lo hacía a través de algunos de los sindicatos ilegales, también sabía lo que se jugaba, el despido, la sanción, etc. Y si encima iba a la calle a protestar y a intentar visibilizar que esos horarios eran absolutamente infernales, se exponía a la represión de las fuerzas de orden público. Por tanto, fijaos que en toda esta ecuación no he hablado en ningún momento de otra cuestión que no sea la de sus propias experiencias, que es la que le llevaban al final a llegar a la conclusión de que, claro, el régimen y los patrones tienen muchas concomitancias, muchas ramificaciones entre ellos, y por tanto que la lucha no solo era contra el patrón, sino contra el régimen que de alguna forma les amparaba, tanto legalmente como también a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, eso me parece un aspecto fundamental. Y claro, al mismo tiempo, ¿qué consideración tenían la mayor parte de estos cargos franquistas sobre los trabajadores? Pues que eran menores de edad políticamente hablando. Y ahora voy a dar una cita para que lo comprobéis. ¿Qué ocurre? Que había que intentar que la subversión no hiciera creer a estos trabajadores que su lucha fundamentalmente salarial, laboral,
se podía convertir en política. Y por tanto, casi, digamos que llevaban su planteamiento a ver quién manejaba a los trabajadores, o la oposición con sus tejemanejes y con sus triquiñuelas, o ellos, con por supuesto los intereses supremos de España por encima de cualquier consideración. De hecho, fijaos lo que decían ya incluso en un diario falangista, hablando de los métodos democráticos en la mayor parte de los regímenes de nuestro alrededor, que el anonimato del votante correspondía exactamente a la vaguedad de los principios y la ligereza demagógica de las afirmaciones desorbitadas y negativas, sobre las cuales se volcaba esa falta de voluntad de las masas, que por ser tales masas no tienen voluntad definitiva ni capacidad creadora. El debate, por tanto, es saber quién las maneja, si la oposición o nosotros, porque ellos evidentemente no tienen ninguna posibilidad de andar de una forma consciente por sus propios intereses, de defender de forma consciente sus propios intereses y lo que realmente les conviene. Otro elemento que incluso se ha planteado, pero que ellos vuelven a resaltar, es la extraordinaria solidaridad de clase que recorre el país de norte a sur y de este a oeste. Es espectacular. Es que esa es la palabra que me sale después de leer los documentos. Es espectacular. Cuando uno dice que es que el movimiento de entonces era puramente reivindicativo desde un punto de vista económico, está faltando a la verdad, como dicen nuestros políticos en el Parlamento. Están faltando a la verdad. ¿Cómo se puede decir eso cuando en cientos, miles de protestas que están reflejadas en estos documentos orillan las reivindicaciones salariales, laborales? El único aspecto es readmisión de los despedidos. Readmisión de los despedidos, levantamiento de las sanciones y luego negociaremos la subida salarial. Eso supuso pérdidas salariales como las que os he dicho antes, de millones de euros, o sea, de millones de pesetas, perdón, a un montón de trabajadores, cuya defensa en ese momento no era un 5 o un 10% o 100.000 pesetas lineales, que se pedían mucho ese tipo de reivindicación lineal, sino no a la represión, inmediata readmisión de los despedidos y levantamiento de sanciones. Insisto, dicho por los propios delegados, por estos cargos franquistas, a través de sus documentos. Claro, lógicamente, en esta situación de cuestionamiento del régimen mayor, a cada paso más, ya voy terminando, Luis, es como se entiende perfectamente los cambios de chaqueta de un montón de personalidades del régimen, algunas de ellas a las que aludía Pelay con Adolfo Suárez y demás. No se puede entender esos cambios de chaqueta sin esta movilización. Esa es la clave. Muchos de ellos ven, y lo dicen en sus documentos, que hay que cambiar las estructuras del sindicato vertical, que no está a la altura de las circunstancias. Ellos mismos, incluso algunos gobernadores civiles, hablan de cambios profundos en el régimen. Gente que hace 2 años levantaba la mano y cantaba el cara al sol. Y bueno, a mi juicio, no son cambios producidos en las noches profundas de abstinencia mental a raíz de que es mejor la democracia que la dictadura, sino fruto de este proceso de enormes movilizaciones que se dan en el Estado español. Si no, no se entienden estos cambios de chaqueta, en su gran mayoría. De hecho, es más, yo creo que las movilizaciones de aquel entonces, en fin, no tampoco las quiero exagerar de lo que eran, porque si miramos, por ejemplo, procesos como lo de Portugal, se da un proceso de ocupaciones de fábricas a nivel generalizado. Eso en el Estado español no se da. Hay muy pocas ocupaciones de fábricas, como en el caso portugués. Pero hay un dato que también tenemos que ver para valorar en su justa medida ese proceso. Y es la cantidad de cierres patronales que se dan en aquel año. Es impresionante. Se dan cientos y cientos de cierres patronales en un montón de empresas como consecuencia de que querían evitar precisamente el que los trabajadores ocuparan las fábricas. Y antes de ello, los propios gerifaltes franquistas se los conceden, uno tras otro. Cierre patronal, y se tiran. De hecho, en las notas de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona se ven infinidad de casos donde cierre patronal, para evitar
la ocupación de los trabajadores de la empresa. Y eso es un dato que tenemos que también valorar para ver que efectivamente no se dan esas ocupaciones de fábrica y es un hecho objetivo, pero también hay que entender que se da un proceso masivo, claramente, de cierres patronales por toda la geografía española, ¿no? Y claro, yo creo que también se tuvieron que enfrentar los trabajadores con otro elemento que a mi juicio es muy importante. Claro, porque incluso por los propios documentos de los cargos franquistas se insistía en el famoso búnker, que era el que estaba en el Pardo, y que fundamentalmente lo constituía la familia de Franco y sus más allegados, y algunos sectores del ejército, del generalato, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que ese, digamos, era el búnker. Pero digamos que se separaba ese búnker de cualquier tipo de vinculación social. Parecía como era un búnker que venía de otra tierra, de otra galaxia. Y de hecho, claro, los grandes empresarios y banqueros no se les daba ningún tipo de vinculación con este búnker. En la mayor parte de los documentos que he leído no se le daba ni... Entonces, claro, todo que era culpa de las políticas económicas de determinados políticos. Por eso pedimos la dimisión de Villar-Mir, ministro de Economía a la sazón, en 1976, sobre todo en la primera parte con el gobierno de Alan Navarro, de un montón de decisiones que eran contrarias a los intereses de los trabajadores. ¿Qué pedimos? Un cambio en la política económica, la dimisión de cualquier gobierno, desde cualquier ministro de este gobierno, y con eso solucionaríamos en gran medida el problema. Y a mi juicio eso es un factor que yo creo que no reflejaba la realidad. Gran parte de estos empresarios estaban detrás. Villar-Mir era un gran empresario, es que no era un político solo Villar-Mir, era un gran empresario que luego sabéis que ha estado en todas las corruptelas del Partido Popular, pero era un gran empresario de entonces y había muchos vínculos entre la clase empresarial y el régimen franquista. Muchísimos vínculos y por tanto creo que no era correcto desvincular el búnker de una especie, digamos, de sustento social en el que se basaba. Por último, ya el tema de la lucha contra el desempleo, que me parece importante, al hilo de lo que comentaba también Pelay de la crisis económica. La mayoría aplastante de las plataformas reivindicativas de aquel año no venía reflejado nada de la lucha contra el paro. Solamente me ha aparecido en el caso de Pontevedra, y digamos que coexistiendo con luchas reivindicativas salariales. En la mayoría de las plataformas reivindicativas que se citan, y además con bastante exhaustividad, no aparece la lucha contra el paro. Incluso en un montón de empresas que estaban, digamos, ahogándose por la situación que había de inestabilidad económica, los trabajadores no cejaban en sus peticiones salariales, ni en sus demandas de mejoras laborales, y en cambio la lucha del paro apenas existía. Y esto es un dato muy interesante que lo planteé en Reforma o Ruptura, en el libro, mi trabajo de investigación anterior, y vuelvo a decir ahora, no creo que sea correcto plantear que los trabajadores, digamos, son conscientes ipso facto de la situación económica que hay a cada momento. Hay un proceso de acumulación de experiencias y tarda eso en expresarse. Los trabajadores sí son conscientes en el año 79 y la mayoría de las plataformas reivindicativas de ese año sí hay conscientemente una batalla por defender los puestos de trabajo, no a los despidos, y en cambio las luchas reivindicativas salariales pasan a un segundo plano. Pero en el 76 no es así. De hecho, fijaos, luchas de la construcción, que decía, que también comentaba Pelay correctamente, si os fijáis, son luchas que recorren toda la geografía española. El sector ya empezaba a caer y en ningún momento se ve una plataforma reivindicativa con defensa de los puestos de trabajo, con planteamientos de hay que eliminar los despidos, sino que la gran mayoría aplastante son 6.000 euros semanales, anuales, con planteamientos de que hay que buscar una mejora para el peón, con planteamientos para el oficial de primera, todos ellos prácticamente reivindicaciones salariales y laborales, no de lucha contra el paro. Y curiosamente se da también la situación paradójica de que a nivel provincial hay también ciertos vaivenes, que ves provincias, es verdad que la gran mayoría, con una situación descendente, pero ves otras provincias donde la construcción no ha bajado, sino que se siguen construyendo viviendas a un ritmo potente. Y en cambio, la homogeneidad del movimiento
es prácticamente la misma. Las luchas que hay en una provincia de esta naturaleza, como es, por ejemplo, imaginaos Ávila, con la que puede haber en Barcelona, en Madrid o en Sevilla. Y eso es un dato que me parece muy, muy interesante. Y ya finalizo con lo de la famosa correlación de fuerzas que también en aquel momento, ¿no?, de fuerzas sociales y demás, con respecto al régimen, y que también lo comentaba Peláez en su introducción, a través de los documentos. Fijaos, la mayoría de las empresas ven que hay un descenso económico. A nivel general, la productividad no está aumentando, a nivel general, ¿eh? De hecho, es más, lo que se ve es, pues, insisto, el ataque por parte de los empresarios y del régimen contra las reivindicaciones salariales, precisamente por ese descenso económico, esa baja de productividad. Y un dato para mí muy importante, la reducción de la tasa de beneficios en la mayoría de las grandes empresas de este país. En la mayoría. Fijaos, cómo en ese contexto un empresario va a ceder y va a conceder esos aumentos salariales, esas mejoras que se dan en un montón de conflictos, si no es porque la clase trabajadora está en una posición de fuerza. Porque no se dan en una época donde hay vacas gordas y por tanto las empresas tienen multitud de beneficios y pueden conceder ciertas mejoras. Lo que han dicho algunos de una forma muy, muy figurativa, ¿no?, de unas ciertas migajas, ¿no?, de la mesa donde están comiendo, sino que se da en un contexto de descenso económico, de reducción de tasa de beneficios, y en cambio se ven obligados a conceder aumentos salariales, a conceder derechos, y es más, el propio régimen reconoce en sus documentos que la legalidad franquista estaba siendo continuamente asaltada. Continuamente asaltada. ¿Cómo se puede dar eso si los trabajadores no tenían fuerza? No, hay algo ahí que no casa en ese tipo de paralelismos que hacen. No casa. Los empresarios no habrían cedido con un movimiento debilitado o con no tanta fuerza. Se hubieran mantenido más firmes y no habían dado en eso. Es más, fijaos lo que dice el 23 de julio el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores de la Organización Sindical Española, ¿eh? Esto no lo dice ningún miembro de la oposición, ¿eh? Las características que definen el primer semestre del 76, una mayor duración de los conflictos, sobre todo los de sector y los de empresas multinacionales, una intensificación de la conciencia de clase, un proceso coherente de organización a través de coordinadoras obreras, una coincidencia con la celebración de numerosas asambleas, encierros y manifestaciones, donde se evidenciaron signos de politización. La utilización de plataformas reivindicativas en torno a los convenios que han tenido amplio eco en la base trabajadora y en la que se han mezclado generalmente matices tanto sociales como políticos y de clase. Esto es lo que decía el Sindicato Vertical en julio del 76, del movimiento al que estábamos asistiendo. Pero es más, y eso lo dice también, por ejemplo, el delegado sindical de Burgos, cuando dice, ¿cómo es posible que en esta situación económica tan recesiva esté pasando esto? Y dice, como botón de muestra el convenio de la construcción de Burgos, firmado tras 23 días de huelga. En unos momentos de crisis económica se consiguen los convenios más ventajosos para los trabajadores, provocados en algunos casos por la presión de la huelga. ¿Cómo se come esto? En una situación de no fortaleza de los trabajadores. No se consigue. No hubiera pasado esto. Y esto ocurre, insisto, podría dar muchos más datos, pero es que ya me estoy tirando demasiado tiempo y por eso no quiero comentaros más a este respecto, ¿no? Ya son las 7:30, sí, ¿verdad? Y por eso ya termino solamente con la idea fundamental de la necesidad de que toda esta participación de los trabajadores en asambleas, manifestaciones, participación pública, esto en cualquier sociedad, un historiador debe dar cuenta de ello, en cualquier sociedad, y más si está dividida en clases, y por tanto esos trabajadores están ocupando espacio que antes ocupaban las élites. Pero es que en un régimen dictatorial todavía aún más. Y como decía Antonio Gramsci, dice, las clases subalternas
sufren la iniciativa de la clase dominante incluso cuando se rebelan. Por ello, cualquier brote de iniciativa autónoma es de incuestionable valor. Y ese es el objetivo que me he propuesto en la presente investigación, y perdonad porque me he extendido demasiado. Lo siento. Muchas gracias. Me he pasado un montón. Magnífico, Enrique, i gràcies, Pelai, per la presentació. Bueno, després d'aquesta magnífica xerrada, voleu fer alguna pregunta? Teniu moltes coses, Jordi. Es que es tarde, supongo que... Bueno, no, a mí me ha gustado porque he rejuvenecido unos cuantos años y he vuelto a pensar, pero hay una premisa que a mí no me acaba de encajar. Esta premisa de que no había conflictividad en España o que era baja me resulta un poco extraña porque hubo antecedentes, como por ejemplo lo del juicio contra los dirigentes de comisiones obreras, el famoso proceso 1001, y bueno, por citar uno de ellos, ¿no? Y todo esto entonces, no sé hasta qué punto es el relato oficial que se está poniendo, se está olvidando o se está olvidando, y es que me ha sorprendido esta premisa, porque la ignoraba. Y luego otra cosa, ¿qué papel pueden haber tenido los cambios que hubo en Portugal justo el año anterior? Y un poco más lejos ya los del 68 en Francia. ¿Quieres comentar tú algo, Pelayo? No, bueno, pues es que lamentablemente incluso hay libros dedicados única y exclusivamente a explicar la pasividad de la sociedad española durante ese periodo. O sea, no solamente ya es el discurso, es que hay libros donde se titula La desmovilización. Hay un libro de un investigador en Valladolid, que no me recuerdo el mismo nombre, donde planteaba precisamente la enorme desmovilización de la sociedad española en aquel momento y la pasividad. Y de hecho esto está, lamentablemente, en la mayoría de los libros, incluso no solo de texto, sino de investigadores en el ámbito académico. Y esto, claro, a mi juicio yo creo que se aleja se aleja totalmente de la realidad. Incluso, fijaos lo que os he dicho, que yo me enmarco dentro de los que apuntan a las presiones desde abajo como un factor fundamental de explicación de la caída del régimen dictatorial y, por supuesto, la transición hacia la democracia, que incluso hasta tengo ciertas discrepancias porque algunos de los que dicen que aceptan las presiones desde abajo la atenúan en demasiada, tanto que al final no se alejan realmente de lo que plantea el discurso oficial. Y claro, yo creo que por eso al final dije, hombre, voy a coger incluso fuentes que se alejan totalmente de explicar, y de dar pábulo a cualquier tipo de indicación sobre una conflictividad, sino todo lo contrario, cifras oficiales de un régimen dictatorial. Cifras oficiales de un régimen dictatorial. Y luego, por supuesto, lo de Portugal 74 ya sería para extendernos mucho más, pero claro que tiene una influencia muy importante. Yo creo que incluso la patronal no está al margen de su política de cierres patronales para evitar, en cierta medida, las ocupaciones de fábrica. En este sentido, yo pienso que realmente es muy importante ir a las fuentes oficiales, básicamente por una cuestión. Por ejemplo, es conocido que en los juicios de Nuremberg, sencillamente el gobierno norteamericano encargó a unos soldados, concretamente a 2 hermanos, que sencillamente preparasen pruebas para ayudar al fiscal principal en el juicio. Estos soldados, eran 2 hermanos, sencillamente, que buscaron sencillamente toda una serie de documentación en Estados Unidos. Pero claro, eso sencillamente el propio fiscal norteamericano acusador dijo que eso no valía porque se podía argumentar por la parte de los defensores de los jerarcas nazis que podían estar manipuladas esas imágenes. Entonces se trasladaron a Alemania y pudieron encontrar los propios documentos oficiales que el régimen nazi había filmado en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Y entonces esos documentos filmados por el propio aparato de propaganda
fueron los que sencillamente valieron o fueron un elemento fundamental para la condena a los jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg. Por lo tanto, el trabajar directamente con las fuentes oficiales te da ese elemento de positividad y no entrar, y eso Pelay pues lo conoce muy bien como historiador de larga trayectoria, en lo que diríamos la interpretación de la historia, porque esto sabemos que, en fin, esto es una de las grandes, digámosle, en fin, situaciones que hemos vivido, y sobre todo de unos años pues nos hemos encontrado toda una bibliografía que ha querido, pues digámosle, blanquear sencillamente tanto la transición como la guerra civil, como el golpe de Estado del 36, etcétera, toda esta serie de cuestiones de Pío Mora, etcétera, toda esta serie de obras y demás. Por lo tanto, me parece que en este sentido es realmente muy importante este aspecto de ir al dato y al dato oficial, que evidentemente se pone de manifiesto todo este gran trabajo que ha realizado Enrique. Permíteme solamente un dato en el caso de Barcelona que no le he podido dar. Bien, es verdad que es una provincia, claro, de la mayor conflictividad. Según el informe del delegado sindical de Barcelona, participaron durante aquel año en conflictos 900.000 trabajadores, 65% de la población trabajadora, 215.000 en conflictos legales y 695.000 en ilegales. Solo en Barcelona, Digo esto para que os hagáis una idea del nivel de conflictividad. Bien, es cierto que no es extrapolable a otras provincias de la geografía española, pero veréis también esos datos que también son muy significativos de cómo 76 supuso un auténtico espaldarazo a la conflictividad social con respecto a los años anteriores. Y fijaos, una empresa pequeñita, que además es catalana, y Mavi, donde eran muy pocos trabajadores, no voy a leer toda la cita porque es muy larga, pero fijaos qué nivel que organizan, les echan de la empresa, y Mavi tiene apenas 10-12 trabajadores, realizan una rifa con un borrego, sacan dinero, etcétera. Al final consiguen más o menos sus reivindicaciones. Lo que es la localidad donde están les apoya claramente, que es en Moncada Resach, y entonces les ayudan, etcétera, y al final, fijaos, del dinero que les sobra cuando el conflicto ha terminado, dicen, el futuro está por dentro, y dicen, el resto de la caja de resistencia, 17.000 pesetas, van a parar a la caja de motor Ibérica, una empresa grandísima que estaba luchando por su puesto de trabajo. Fijaos, esto era la solidaridad de clase que inundaba toda la geografía española, Hay muchísimos ejemplos y no lo puedo contar, lo siento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues si os parece lo vamos a dejar aquí, y sobre todo muchas gracias. Siento mucho haberme No, al contrario, ha sido una clase magistral, En fin, realmente pareces alumno aventajado de Pelay, Hombre, eso desde luego. Y ya es un logro. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, y sobre todo para las personas que están en streaming, gracias, y les recordamos que este lunes volvemos con el ciclo de Lunes de Ciencia, que en este caso será una conferencia de un investigador, profesor de la Universidad de Lleida, sobre el tema del cambio global y su afectación en lo que tradicionalmente todos conocemos como las malas hierbas, es decir, y demás. Muy bien, gracias, buenas tardes, y sobre todo gracias y felicidades, Enrique. Gracias.